Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros, su misericordia nos ayude y siempre esté su amor junto a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de algo muy hermoso, un sueño realizado basado en el libro de Mateo del 1 al 10:42. ¿Alguna vez has soñado algo hermoso? Algo tan bonito que hayas pensado. ¿Quién pudiera realizar el sueño? Desafortunadamente parece que estos sueños solo se realizan en los cuentos de la hada. En el tiempo de Jesús muchas personas soñaban con algo más bonito que lo que nosotros hemos podido imaginar. Este sueño incluía la llegada del Mesías para el restablecimiento de la paz en la tierra, en el que todos gozaríamos de una verdadera prosperidad. Se preguntaban si en verdad ese sueño que se les había enseñado desde la niñez podía ser cierto. Cristo vino a su pueblo con el fin de convertir ese sueño en realidad. Anunciar su llegada tenía que confirmarlo por medio del misterio que llevaba a cabo. Después de completar la lista de testigos que dieron testimonio que Jesús era el Mesías del 1 al 4 y presentar el mensaje inicial de Cristo a sus seguidores para revelar la clase de justicia que Dios exige para entrar en el reino del 5 al 7, Mateo da un resumen de la naturaleza del ministerio de Jesús el Mesías del 8 al 10. Por medio de los diversos aspectos de su ministerio presentado, Mateo muestra que Jesús realizó lo que el pueblo esperaba que su Mesías lograra. La reacción de Juan desde la cárcel 11 del 2 al 3 demuestra la pregunta que el pueblo debía haberse hecho al observar esta evidencia. Se presentan algunos indicios que la gente se preguntaba cómo debería de haberlo hecho, del 9:8 33, 12, 23. Sin embargo, los líderes respondieron que Jesús no podía ser el Mesías, dieron el crédito a las obras de Satanás. 9:14, 12, 24. Su explicación logró que, a pesar de tanta evidencia, la mayoría del pueblo dudara de la autenticidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, las evidencias sobreabundan. Primero, la esperanza que se hace realidad, 8:1 del 9 al 38. Su poder sobre la enfermedad, 8 del 1 al 17. Entre la demostración de que Jesús era el Mesías, uno de los más notables era su poder sobre la enfermedad. Un leproso fue curado cuando le pidió ayuda a Jesús, 8 del 1 al 14. La presentación de las ofrendas indicaba ante los sacerdotes debe haber sido suficiente prueba para saber que el Mesías estaba presente. Ningún otro había podido lograr este milagro. Un oficial romano pagano pidió la ayuda de Jesús para curar a un siervo paralítico que sufría, 8, 5 al 13. Un ejemplo de su fe en Cristo presenta un contraste notable con la falta de fe de los líderes religiosos de Israel que deberían de haber creído, pero lo rehusaron. La suegra de Pedro fue curada de una fiebre severa y pudo levantarse para servirle al Señor y a sus compañeros. 8, 14, 15. Estas personas eran nada más un poco de ejemplos de lo mucho que Jesús sanó las enfermedades y libró del poder de los demonios. Al correrse la fama de Jesús y de su poder para curar a los enfermos, le trajeron mucho más que le ayudara también. Las exigencias para sus seguidores, 8, 12 al 22. Jesús le comunicó desde el principio que no sería fácil seguirle. El costo del discipulado es bastante alto. Sus exigencias son serias. Querían averiguar que solo quienes están convencidos y comprometidos de verdad le deberían seguir. Su poder sobrenatural, 8, 23 al 27. Jesús demostró su autoridad sobre la naturaleza, también el control del viento y del mar. Con sus propios discípulos se asustaron al ver esta manifestación de su poder sobre los demonios, 8 del 28 al 34. Al llegar al otro lado del mar, Jesús manifestó su autoridad al librar a 2 hombres endemoniados que habían sido totalmente imposibles de controlar. En contraste, a los discípulos creyeron
Al ver la manifestación de su poder, el pueblo se asustó y le pidió que salieran a pesar del bien que se había hecho. El poder para perdonar los pecados, 9 del 1 al 8. Jesús aprovechó la curación del paralítico para demostrar su autoridad para perdonar los pecados. Cuando le confrontaron por su blasfemia, Jesús le demostró que las dos cosas van juntas. Su facultad para sanar dio una evidencia objetiva extrema de su derecho para perdonar el pecado. La multitud reconoció las implicaciones del evento y alabaron a Dios por lo que había hecho por medio de Cristo. Su poder para cambiar vidas, 9 del 9 al 13. Mateo representa también a sí mismo como un ejemplo de lo que Jesús pudo lograr en la vida del hombre. Jesús le tomó del puesto despreciado del cobrador de impuestos con todas sus implicaciones ilícitas y le cambió la vida. El fariseo no comprendieron este aspecto de la obra de Cristo. Creyeron que debería prestar su atención solo a quienes ya estaban viviendo conforme a la ley, con todos sus deberes externos. Tuvieron que aprender lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, 9:13. Para ellos todo era lo contrario. Su énfasis estaba en el sacrificio. No supieron nada de la misericordia ni la divina ni en su propia vida. Su poder de la tradición, 9, 14 al 17. Los fariseos lo confrontaron de nuevo porque no se conformaba a algunas de las prácticas tradicionales judías como el ayuno. Jesús utilizó varias ilustraciones para demostrar que se había establecido un nuevo programa que no puede conformarse a las prácticas del sistema antiguo. Así Cristo demostró que su autoridad era mayor que la tradición, su poder sobre la muerte, 9, 18 al 26. Jesús demostró su autoridad sobre la muerte al sanar a la hija muerta del líder del pueblo que había sido confiado en él. En camino curó a una mujer que había estado sangrando internamente por 12 años sin ninguna ayuda adecuada para curarle. Le tocó por fe y fue curada, 9, 20 al 22. El atraso por su causa no presentó ningún impedimento para que Jesús sanara a la hija de Jairo. El tiempo no afectó la obra que tenía que hacer. Su fama se difundió por toda la tierra, trayendo más problemas con los fariseos. ¿Por qué? Porque tenía también poder sobre la ceguera, 9, 27 al 31. Las evidencias del poder de Jesús como Mesías se dieron cuando curó a 2 hombres ciegos. Estos hombres que no veían son un ejemplo en quienes pueden ver pero no quieren. Antes de su curación perseguían a Jesús hasta que le dio lo que necesitaba. Después no se callaron aun cuando Cristo les había dicho que no se lo contaran a nadie. Jesús trataba de evitar multitudes que lo seguían solamente por lo sensacionista. Por eso hizo esta prohibición. Su actitud fue todo lo contrario a lo de muchos que se presentan para sanar en el nombre de Él. Actualmente, a pesar de su esfuerzo, la fama de lo que Jesús había hecho, se difundió por todos lados. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto dijeron con su poder sobre la mudez. 9, 32, 34. Otra vez se manifestó su autoridad cuando sanó a un hombre mudo por causa de un demonio. Se ven las dos reacciones distintas de la observación. La gente responde maravillada de que nunca había visto tal cosa en Israel. Los líderes religiosos lo rechazaron toda la evidencia y echaron la culpa a Satanás. La evidencia era suficiente, pero ellos no creían. Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Su compasión con la multitud, 9, 35, 37. La evidencia final de que Jesús era el Mesías fue su preocupación por el pueblo de Israel. Al ver su condición desesperada como oveja sin pastor, sintió compasión por ellos. El trabajo pastoral les toca a los líderes religiosos del pueblo, a los sacerdotes, a los profetas y otros. Sin embargo, tenían sus propios intereses, por eso
No se preocupaban por el bien de las ovejas y éstas se quedaron a defender a sí mismas. Así como Cristo indica que los discípulos deberían orar para que Dios mandara a otros obreros para hacer la obra. Razonemos, la lista de evidencias de la autoridad de Cristo es impresionante. De nuevo nos lleva a la conclusión de que la incredulidad de los líderes no era por falta de insuficiente prueba. No creyeron en Él a pesar de lo visto, porque no querían confiar. Hago una lista de las obras que demuestren el poder de Jesús. Si Cristo podía hacer todas estas cosas, ¿habrá algún problema suyo que no pueda resolver? ¿A qué problema tiene que enfrentar su propia vida? ¿Puede Cristo resolverlo? ¿Por qué seguir luchando para solucionarlo? La respuesta, ahora mismo, entréguela ahora mismo, hágalo. La respuesta de los discípulos, 10:1-42, su llamamiento. La respuesta a la oración antes mencionada se encuentra en la comisión de los discípulos. Se nota que el proceso de preparación de estos nuevos embajadores 4 clases. Primero, les invitó a colaborar con él. Les enseñó su palabra y su ejemplo. Les mandó orar por necesidad. Le envió como su representante. Pensemos, el patrón para la preparación de líderes que el Señor nos deja no ha sido superado. En buscar nuevos dirigentes para la obra de Dios, no hay mejor que esta que el Señor utilizó. Pídale a Dios que le ayude a identificar personas aptas para servir a Dios en su iglesia. Contando con la dirección del Señor, haga un plan de trabajo. Esas personas, a través de estos 4 pasos al servicio de Dios, el proceso es largo, pero no hay mejor inversión del tiempo que este. Su comisión, 10:5-10. La compasión de Jesús por las multitudes extraviadas le motiva a enviar a sus discípulos con el mensaje del reino. Su aceptación de él, justamente con la obediencia de su comisión, es el testimonio que ellos reconocieron la autoridad de Jesús. La comisión que Jesús le da es para dirigir las ovejas perdidas que han quedado sin pastor de la casa de Israel. Debe llenar el espacio vacío. Las ovejas que quieren seguir a Dios le seguirán. Estas mismas ovejas proveerán toda la necesidad física de los discípulos que le lleva a la verdad. Por lo tanto, no debe llevar ninguna provisión para el camino. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Si el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de estas instrucciones en cuanto a su tarea inmediata, Jesús se proyecta hacia el futuro y les advierte lo que sufrirán después de su salida, siendo sus representantes todavía, y aunque los hombres traten de destruirlo, no se deben preocupar, podrán contar con la ayuda de Dios. Además, pueden estar seguros que la oposición no es en contra de ellos, sino en contra de Jesús mismo. 10:16-42. Razona. Considera las promesas que Jesús representa a los discípulos en cuanto a su ministerio futuro como sus embajadores. 10:16-42. Haga un resumen de los principios enseñados. ¿De cuántas cosas puede estar seguro? ¿Cómo debe afectar estos principios a su ministerio? ¿Cuáles de estas podrían afectarnos a nosotros? ¿Cómo debe afectar nuestro ministerio? Padre Celestial, te damos gracias por todas las evidencias que dejaste para demostrar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te alabo, Padre Celestial, y te glorifico por todo lo que tú haces. Yo te pido, mi Rey, que tu amor, tu presencia y tu misericordia se derramen todos, que todos vean a Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu toque y vea las evidencias que cualquiera persona, que todas las personas que vean este video, te vean a ti, Jesús de Nazaret, como el Mesías. Te lo pido en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que tu misericordia esté con nosotros, que tu amor se derrame, Padre Celestial, que tu presencia siempre sea la luz que ilumine nuestra vida. Espíritu Santo, gracias por todo, gracias porque estás aquí, gracias por todo. Toca el corazón, Señor, porque no hay más evidencia que la que tú dejaste en tu palabra de que Jesús es verdaderamente nuestro Salvador. Gracias, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén y amén.